De pie, por favor. En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta de secretaría. Presidente, no hay cuenta, solo la tabla. Muy bien. En primer lugar de la tabla, la comisión está citada para votar el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica el Código Sanitario en lo que respecta a la atención de farmacias en las grandes urbes. Boletín 15.129-11. Y en segundo lugar, tomar conocimiento acerca del cambio del reglamento de edulcorantes y está invitada la subsecretaria de Salud Pública, señora Andrea Albagli, y el doctor Samuel Durán. Muy bien. Punto 1, entonces, por favor, Araceli, en votación. En votación en particular, Sí. el artículo único que modifica el artículo 129 del Código Sanitario, intercalándose un inciso segundo nuevo, pasando a ser el inciso segundo actual, tercero y así sucesivamente el siguiente tenor. Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, en las grandes urbes, así determinadas en conformidad a lo dispuesto en el inciso precedente, no se establecerán turnos de farmacia, sino que deben existir farmacias de atención permanente, situadas en lugares de fácil acceso al público y en lo posible acercarse a los establecimientos hospitalarios o centros de salud. Senador Latorre. Voto a favor. Senadora Órdenes. Voto a favor del proyecto de ley. Presidente. A favor. Aprobado en general y en particular, 3 votos. Este proyecto significa en la práctica que ciudades como Valparaíso, donde nos encontramos, capitales regionales, todas, lugares donde hay establecimientos hospitalarios, sin ser capitales regionales necesariamente, grandes establecimientos hospitalarios, puedan haber farmacias 24/7. No el turno, que es este rol de turnos que existe, que cuando lo vimos en la comisión constatamos que muchas están cerradas, estas farmacias pequeñas, son asaltadas, no tienen químicos, están en barrios peligrosos, 1000 cosas. Entonces, esta es una moción parlamentaria, entre otros el senador Chaguán, Gatica y otros parlamentarios más, que se hizo esta enmienda en acuerdo con el Ejecutivo y que ahora lo que debiéramos hacer hacia el Ejecutivo es coordinar de qué manera se van a ir haciendo efectivas estas nuevas farmacias 24/7 o permanentes en los grandes centros urbanos y en los adosados de los hospitales más importantes. Esa es la gracia para ir reemplazando gradualmente las farmacias clásicas de turno. Muy bien. Senador Chaguán, ha sido despachada en su ausencia, pero con su voto ahora, la moción parlamentaria que usted propició y para que usted constate el ritmo vertiginoso de esta comisión y con su voto, le pido por favor que lo deje Consignar mi consignado. voto, presidente. Muy bien. Por 4 votos entonces a favor, queda despachado en particular a sala el proyecto de ley que crea la farmacia en grandes urbes y en centros hospitalarios adosados. Muchísimas gracias. ¿Quiere decir algunas palabras? Sí, presidente. Primero, agradecer la prontitud que usted haya rescatado. Sí, que usted haya rescatado esta moción que era muy antigua y que permite justamente el cumplimiento de los turnos que hoy día no se practican, primero por ausencia de químicos farmacéuticos en las farmacias, en los turnos que se realizan, y segundo, con el desplazamiento que tienen que hacer en las grandes urbes justamente las personas que padecen algún tipo de enfermedad para poder comprar un fármaco. Entonces, agradezco que haya puesto foco y lo haya logrado sacar prontamente. Y le vuelvo a reiterar, presidente, alfabetización sanitaria, que es urgente, que es necesaria y que podemos sacarlo también con esa prontitud que es tan relevante y que hace la diferencia en tasas de morbilidad y otras. Así que también si podemos ponerlo en tabla en algún minuto. Así estará considerado. Vamos a tener restricciones por los temas del presupuesto, porque los comités acordaron en la semana postdistrital y siguiente hacer una baja en comisiones. Hay 7, 8, 9, por ejemplo, no pueden haber comisiones de noviembre. Y en la siguiente que se vote en sala entiendo que tampoco. Pero vamos a ir adaptando si es lunes o los momentos en que no tope con ello. Muy bien. Pasando al segundo lugar de la tabla, darle la bienvenida a la subsecretaria de Salud Pública, la psicóloga Andrea Albagli. Bienvenida. A don Samuel Durán, doctor, también que nos acompaña como especialista en materias de los edulcorantes, que es el tema que vamos a ver.
don Jaime Yungén como asesor legislativo que está presente por vía telemática. Buenas tardes. Y pedirle a la doctora Albagli, en primer término, que pudiera precisarnos un punto que ha estado pendiente de alguna manera de una respuesta más formal, pero que conversando con ella la puede dar ella presencialmente aquí, que tiene que ver con el medicamento Paxlovid, que es un antiviral anti-COVID, del cual hemos oficiado en 2 ocasiones a la ministra de Salud. No hemos tenido todavía la respuesta desde agosto en torno a ciertas quejas que llegaron acá a esta comisión en esa época en cuanto a que pacientes inmunodeprimidos o pacientes crónicos que habían tenido COVID no pudieron acceder habiendo pedido el producto, ¿verdad?, en algunos servicios de urgencia públicos o privados. Eso fue lo que motivó nuestra inquietud para saber exactamente cómo este producto validado por la OMS, que llegó a Chile hace 10 meses atrás, en enero, está disponible o no, ¿verdad?, en la oferta pública o privada para personas que les dé COVID y que son personas mayores o personas con enfermedades asociadas. Recordemos que el COVID, ahí nos puede, aprovechando la presencia suya, precisar un poquito cómo va la curva de COVID, porque ha habido cierta preocupación en estos últimos días, pero le ofrecemos la palabra para este punto. Sí, por supuesto, senadora Orden. Presidente, solo para excusarme con usted, la comisión y también los invitados, el día de hoy yo estoy participando en la 4ª subcomisión mixta de presupuesto, estamos citados a la misma hora y la idea era poder votar el proyecto y estar presente dando quórum en la otra subcomisión. Muchas gracias. Si quiere, bien, Andrea Albagli, por favor, su secretaria. Ofrecemos la palabra sobre este primer aspecto puntual para que usted lo pueda precisar. Muchas gracias, señor presidente. Un gusto saludarlos a todos nuevamente. Agradezco la oportunidad de poder clarificar sobre el Paxlovid, que efectivamente es un antiviral con una indicación clínica muy específica que se utiliza para ciertos grupos de población que son personas inmunocomprometidas, ya sea por edad o por condiciones de salud de base, y que tiene que administrarse entre los primeros 5 días de inicio de síntomas porque su objetivo es evitar que se agrave el cuadro. Entonces, además tiene una indicación terapéutica de un periodo de tiempo muy definido. Eso hace que su indicación clínica sea compleja y dentro de todo el volumen de casos de personas que pueden tener COVID no es algo que se le prescriba a todas aquellas personas, sino que solo a una fracción. El medicamento está disponible en Chile de manera universal. Esto quiere decir que es para todas las personas, indiferente si la tienen en el sector público, privado o si están adscritos a FONASA o ISAPRE, y así o sí desde el inicio. Tenemos y hemos tenido siempre disponibilidad. Hay 3.600 dosis disponibles actualmente. Y la distinción que quiero hacer, que creo que es lo que ha generado la confusión, es una distinción entre la disponibilidad del medicamento y la forma en que se distribuye. Hay muchos medicamentos, quizás la gran mayoría, que están físicamente disponibles en los establecimientos de salud. Eso quiere decir que cuando el personal clínico lo requiere, va a la farmacia del establecimiento y puede encontrar el insumo que requiere para entregar atención clínica. La distribución física del fármaco en este caso es distinta. Para poder proveer a la red pública está físicamente disponible los servicios de salud. Y para poder proveer a la red privada, a las clínicas, están las Ceremis. Entonces, el flujo inicial consideraba que por cada establecimiento de salud había una persona referente de hacer la solicitud formalmente, ya sea al servicio o a la Ceremi, dependiendo si es que es red pública o privada. Y ahí se le entrega físicamente posterior al establecimiento para que se pueda administrar el fármaco una vez chequeado que los criterios de indicación clínica efectivamente se cumplen. Dada que la distribución es distinta que otros medicamentos y insumos, yo entiendo que se ha prestado para confusión, que no está disponible, pero siempre ha estado disponible y sigue estando disponible, insisto, 3.600 dosis en el país. Al mismo tiempo, lo otro que ocurrió es que el ingreso de Paxlovid a Chile fue por artículo 99, que lo que eso implica que es un permiso adicional que se entrega en situaciones de emergencia a medicamentos que aún no tienen registro sanitario en el ISP. Y eso implica que tienen un periodo de vigencia que es más breve. Entonces tenían 24 meses para poder ser administrado desde la fecha de elaboración. Entonces ese
esa fecha terminaba el 30 de septiembre del 2023. Entonces, para eso pasamos por el proceso regular con el ISP, que en su ordinario 972 del 6 de junio, haciendo la prueba de estabilidad correspondiente al medicamento, comprueba que se mantienen las características terapéuticas y por ende se le extiende el periodo de vigencia 12 meses más. Entonces, un total de 24 meses. Entonces, actualmente el proceso que estamos haciendo es de reetiquetado para reflejar lo que ya ha sido formalizado por este ordinario, por el ISP, y además a eso, como entendemos que al flujo de distribución física del medicamento en algunas ocasiones ha dificultado su entrega, estamos también rediseñando ese proceso de dos formas, aumentando los puntos de distribución física, es decir, para que no solo estén en los servicios de salud, sino que también estén en la red, más cercano y con más facilidad de acceso para los equipos clínicos, y ya no va a ser solamente un referente por establecimiento el que pueda gestionar la solicitud, sino que puede ser cualquier personal de salud de ese establecimiento a quien se le asigne una clave para poder interactuar en la plataforma con la que se hace la solicitud. Entonces, con esas dos mejoras, además, esperamos que esté más fácilmente disponible en términos físicos para los equipos de salud para que sea más oportuna su administración. Muy bien, o sea, podemos decir de que cualquier persona que asista a un establecimiento público o privado que cumpla las indicaciones o requisitos de uso de este fármaco, el personal de salud respectivo puede o debe estar informado dónde solicitarlo para suministrárselo a ese paciente. Así es, ¿Es correcto? Absolutamente, sí. Ya, muy bien. Cualquier dificultad en el proceso... Perdón, subsecretaria, es que estamos nuevamente con un alza de anhídrido carbónico. Les pido, por favor, que podamos ventilar un poquitito. Perdone, porque esta comisión es científica y técnica a la vez, y política. Tiene... Anhídrido carbónico. Y tienen una maquinita. ¿Esa? ¿Esa arranca? Deberían estar en... Prosiga, subsecretaria. ¿O estamos bien en este punto ya? Estamos bien, claros. Solo quería decir que efectivamente cualquier persona que cumpla con las indicaciones tiene derecho y acceso al medicamento que está disponible, entonces cualquier dificultad los equipos de salud pueden referirse a la Autoridad Sanitaria Regional para resolver el problema. Esto es re importante marcarlo porque está indicado especialmente en gente de enfermedades crónicas asociadas a hipertensos, diabéticos, gente con inmunodepresiones, gente con VIH, inmunodeficiencia, gente en terapia corticoidal, gente que tenga cáncer, que tuvo cáncer, gente que está en condiciones deterioradas. La gracia de este producto es que acorta todos los síntomas, drásticamente. Toda la sintomatología gripal, todo lo que es el COVID lo disminuye drásticamente, porque son comprimidos orales, o sea, y está recomendado, ultra recomendado en Europa y en Estados Unidos. Así que es en eso muy eficaz para las molestias del COVID. Muchas gracias, subsecretaria. Pasando al tema de fondo, la hemos invitado a usted y también al doctor Samuel Durán, porque entendemos que se está revisando el reglamento de alimentos en lo que se refiere a edulcorantes. Ya tenemos varios años de la ley del etiquetado de alimentos, con un prestigio internacional conocido. No sé los resultados internos de evaluación de cumplimiento, eso usted nos dirá, pero queremos entender bien qué se está haciendo desde el Ministerio de Salud, qué evaluación, qué mirada tienen, esta aproximación al tema de los edulcorantes, porque han habido alertas internacionales de la OMS, en fin, hay cierta confusión en la opinión pública también, porque son temas complejos, hay una comunidad diabética y de resistencia a insulina. Entonces, le ofrecemos a usted primero la palabra y después a don Samuel Durán como experto también su opinión acerca del punto en que nos encontramos. Por favor. Gracias, presidente. Trajimos una presentación para facilitar la conversación. Bien. En esta presentación les voy a comentar algunos... ponerlo en formato presentación porque está como en formato trabajo. Ahí, eso, perfecto. Ahí está. Ya.
Solo como algunos antecedentes. Efectivamente, como bien señala, senador, el 2016 entra en vigencia la Ley de Alimentos, de etiquetado y publicidad de los alimentos, y se anticipa efectivamente a lo que se ha visualizado ahora, que esto puede producir un aumento en el uso de edulcorantes. Uno de los efectos de esta ley es que la industria reformula cómo elabora los alimentos para evitar que tenga entonces los sellos de advertencia que son altos en nutrientes críticos. Otro antecedente importante es que el año 2022, varios años después, 6 años después, la OMS hace una revisión sistemática y un metaanálisis. Una revisión sistemática lo que hace es con una metodología explícita de términos de búsqueda, de periodos de publicación de la evidencia, y el metaanálisis que hace un análisis cuantitativo que aúna los parámetros de los distintos estudios. El 2022 lo que hace fue evaluar los posibles efectos adversos de la salud que resultan del uso sostenido de los edulcorantes. Y el año 2023, la misma OMS, en vista de este estudio que hace el 2022, publica su directriz que está basada en esta evidencia sobre el uso de edulcorantes que se refiere hacia población general. Entonces, esta es una primera distinción que quiero hacer, que en este estudio de la revisión sistemática no se incluyó a personas con diabetes. Yo sé que esa es una preocupación y por eso hago la distinción. Estas guías son para población general. Y como gran síntesis de esa guía, concluye que no se sugiere, o se sugiere no utilizar edulcorantes sin azúcar, o edulcorantes no calóricos, o edulcorantes no nutritivos, como también se les dice, como un medio para lograr el control de peso o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles. Es decir, se desaconseja su uso sostenido a largo plazo para población general. Al mismo tiempo tenemos dos evidencias locales. El primero es un estudio de la evaluación de exposición dietaria crónica a edulcorantes en alimentos consumidos por la población chilena. Este es un estudio que hizo el Ministerio de Salud con Achipia en base a los datos de la ENCA, que es la Encuesta Nacional de Calidad Alimentaria, del 2010. Y más recientemente, el 2021, el INTA de la Universidad de Chile también hizo un estudio, que es una investigación FONIS, que presenta el panorama nacional en cuanto a la prevalencia de uso de edulcorantes no calóricos en niños y adolescentes antes y después de la implementación de la ley 20.606. Y por último les voy a mencionar algunos de los instrumentos de orientación que tenemos el Ministerio de Salud en términos de alimentación para población general y para menores de 2 años, que en ambos se hace alguna mención a edulcorante. No se ve muy bien, pero yo les voy a traducir lo que dice ese grafiquito. Esto lo que hace referencia al estudio que les mencionaba de la OMS, la revisión sistemática, con el metaanálisis incluido. La gran conclusión a la que llega, lo que muestra la ilustración de arriba a la izquierda, son los resultados que se encontraron con respecto a los resultados en salud que se incorporaron a esta búsqueda. Y lo que muestra, en términos resumidos, esta investigación es que el uso a largo plazo de edulcorantes no nutritivos o no calóricos aumenta el riesgo de obesidad, aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, aumenta la mortalidad, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, el cáncer, el parto prematuro, entre otros resultados de salud. Esto es independiente de lo que se llama la ingesta diaria admisible, el IDA, que pone un máximo diario o recomendado de, en este caso, edulcorantes no nutritivos. Esto es independiente de cuánto se consuma. Cuando se consume de largo plazo se observa que hay un aumento en diferentes órdenes de magnitud, por supuesto, y con distintos niveles de certeza de la evidencia, pero lo que sugiere es que efectivamente estos son resultados de salud que se ven en mayor frecuencia en personas que utilizan de modo sostenido los edulcorantes no nutritivos. Y es por eso que, a conclusión, a la derecha lo que vemos en su publicación en 2023, sugiere que no se utilicen edulcorantes sin azúcar como medio para lograr el control de peso o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles, es decir, su uso sostenido. Siguiente. La ENCA, que es la Encuesta Nacional de Calidad Alimentaria del 2010, en base a esto se hace el estudio de la Achipia y el MinSal, que lo que hace es evaluar la ingesta de 4 edulcorantes no nutritivos que están autorizados por el Reglamento Sanitario de Alimentos.
Y los resultados lo que evidencian es que la ingesta diaria admisible, esta sigla, la IDA, para cada uno de los 4 edulcorantes no fue superada en ninguno de los grupos etarios ni ninguno de los escenarios que se modelaron en este estudio. Entonces, ese índice no se supera en la población chilena, al menos en base a estos estudios, que es una encuesta del 2010. Esto ha cambiado después de la ley de etiquetado nutricional de los alimentos. Y recordemos que los resultados de la OMS indican que hay efectos nocivos independiente de que no se supere esta ingesta diaria admisible. Un estudio más reciente, adelante. No puedo mostrar los detalles, no podemos circularlo porque este es un estudio que aún está en proceso de publicación científica, que es el estudio del INTA, financiado por el FONIS, identifica, lo que le podemos comunicar de modo genérico es que este es un estudio que identifica un aumento significativo del uso de edulcorantes no calóricos entre alimentos y bebestibles después de la implementación de la ley 20.606, en 6 puntos porcentuales. Se aumenta de un 38 a un 44%. Y además identifica que hay una alta prevalencia de uso de edulcorantes no calóricos previo a la ley, con un 23% si se consideran todos los alimentos envasados, y mayor en los bebestibles, esto es un 70%. Es decir, el uso de edulcorante es mayor en las bebidas endulzadas artificialmente que en la comida empaquetada. Siguiente. Este gráfico lo que muestra son las prevalencias. Yo se los voy a describir porque se ve muy pequeño, pero lo que aparece en el gráfico de la derecha es el tipo de endulzante no calórico, que está en el eje X, en el eje horizontal de abajo. El primero es sucralosa, acesulfame, aspartame, stevia, ciclamato, sacarina, o el último es alguno de los anteriores. Ustedes ven por cada uno de estos 3 barras de color distinto. Cada una de las barras representa un grupo etario distinto. La barra morada se refiere a los preescolares, es decir, de 3 años. La barra naranja a los escolares, entre 5 y 7 años. Y la barra verde a adolescentes, entre 14 y 15 años. Entonces muestra la prevalencia de utilización de cada uno de estos tipos de edulcorante por cada uno de estos grupos etarios. Lo que más nos interesa ver entonces es el de más a la derecha, que es el que muestra algún edulcorante, independiente de cuál. Y ahí vemos que en preescolares y en adolescentes la prevalencia de consumo aumenta a un 70%, alguno de estos edulcorantes, y a un 90% en los escolares de 5 a 7 años. O sea, hay un uso muy masificado de edulcorantes no calóricos a nivel poblacional. A raíz de esto, los resultados que obtiene el estudio del INTA se someten a un proceso de deliberación de expertos para poder emanar sugerencias y mencionan varias sugerencias, son 10. Yo acá traje solo una, que se refiere en particular a la regulación adicional que pudiese tener el país. Y lo que sugiere, la recomienda, es informar la presencia de edulcorantes no calóricos en la cara frontal de alimentos envasados, vía una leyenda precautoria. Y acá es muy importante considerar la aplicación del principio precautorio. Lo que significa el principio precautorio es que yo puedo estar ante un escenario en que tengo evidencia certera de que existe una relación nociva entre una exposición y un resultado de salud. Ese es un escenario. Puedo también no tener evidencia científica certera de que eso exista. Pero el principio precautorio lo que dice es que lo que yo requiero es que exista evidencia científica certera de que no existe tal relación. Y mientras no exista esa evidencia que descarte la asociación, vamos a actuar como si lo existiera, para así prevenir algún efecto nocivo a nivel poblacional en materia de salud pública. Ese es el principio precautorio. Ya tenemos evidencia, que es lo que la OMS, les comentaba el estudio de la OMS, pero incluso en presencia de información que dice algo contrario, tenemos que tomar entonces el principio precautorio para poder orientar las políticas públicas. Les voy a mostrar a continuación ejemplos de otros países. A la izquierda está el ejemplo de México y a la derecha el ejemplo de Argentina. Ambos han avanzado en esta línea y informando y alertando de la presencia tanto de cafeína, yo sé que no es lo que estamos conversando hoy día, pero se lo presento, y también de edulcorantes. Entonces el de México es el que está más abajo, que como ven tiene los sellos parecidos a los de Chile, sobre calorías, azúcar, grasas saturadas, grasas trans y sodio,
y les asuma abajo que dice contiene edulcorantes no recomendable en niños. Argentina tiene algo similar y lo que son los que están abajo dice contiene edulcorantes no recomendable en niños y también se refiere a cafeína, pero acá solamente vamos a precisar en lo que son los edulcorantes no calóricos. Las guías alimentarias basadas en alimentos que se actualizaron el año pasado en Chile incorporan este mensaje en uno de sus 10 mensajes que lo que dice o invita a las personas es a evitar o disminuir gradualmente el consumo de productos con endulzantes o azúcares. Finalmente, la recomendación de la OMS es reducir el dulzor, que no quiere decir que vamos a volver a reemplazar los edulcorantes por azúcar, sino que hay que disminuir el dulzor en nuestras preparaciones. Y a la derecha está la imagen de lo que es la guía de alimentación de niños menores de 2 años, entonces específica para ese grupo, y ahí también está la recomendación específica que no se recomienda agregar ni sal ni azúcares a las preparaciones, ni edulcorantes artificiales, que no debieran ser utilizados en los alimentos para niños menores de 2 años en forma directa, ni en preparaciones o productos comerciales que sean light o diet. Siguiente. En vista de todo lo anterior, se está, para ser muy precisa, comenzando a pensar en diseñar una política semejante a países como México y Argentina, para que bajo el principio precautorio abordemos los posibles riesgos de la salud, sobre todo en niños y niñas, que representa el consumo de edulcorantes. Entonces, para esto lo que se va a hacer, el Reglamento Sanitario de los Alimentos tiene un comité. El comité sesiona todos los meses. Y en ese comité están presentes otros ministerios, está la academia, está también el sector privado y hay consumidores. Ese comité que sesiona todos los meses puede presentar sugerencias, o diferentes actores pueden presentar sugerencias de modificación o elementos a revisar del Reglamento Sanitario de los Alimentos, por ende es una revisión estable la que se hace del RSA, como le llamamos en su sigla. Entonces queremos presentar a este comité revisor esta propuesta para que en esa instancia se discuta la posibilidad de avanzar vía reglamentaria en una advertencia similar a lo que les mostré del ejemplo de México y de Argentina. Muy bien. Le damos la palabra a don Samuel Durán, por favor. Sí, por supuesto. Sí, no sé, para que le ayuden a Araceli, para la presentación. Por favor. Doctor Durán es especialista, no sé si es de la Universidad Católica usted. No, de la Universidad de San Sebastián. San Sebastián, muy bien. Sí. Mientras tanto, les pido a los senadores que adoptemos un acuerdo administrativo que tiene que ver con el funcionamiento de la Comisión Técnica de la Reforma y de los exministros de Salud, para que podamos, con cargo a la Comisión nuestra de Salud del Senado, se le dé el apoyo de cafetería, estacionamiento, secretaría, la sala de sesión, material de oficina, para que así lo podamos invocar a la mesa del Senado, el soporte, porque son 60 días de trabajo y están funcionando a full. ¿Habría acuerdo? De acuerdo. Ahí le dejo. Ya, doctor Durán. No, ahí sí. Bueno, la siguiente. Vamos a hablar un poquito por qué estamos tomando edulcorante, porque creo que tenemos que ir a la raíz del por qué todos en realidad estamos tomando edulcorante. Primero, este artículo recién publicado que tiene la historial del consumo de azúcar de los últimos 30 años, también soy parte de los coautores, que tomó 185 países, muestra cómo está el consumo de azúcar en el mundo, y Chile era de los países que más consumían azúcar. Siguiente, por favor. Bueno, sabemos que el consumo... ¿Azúcar o edulcorante? Azúcar. 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 Ya, si vemos este mapa que no se ve muy bien... ¿Puedo repetirlo? Azúcar. No, Chile... ¿Puedo repetir la frase completa? Ya, que Chile, el paper anterior muestra cómo está el consumo de azúcar en los últimos 15 a 20 años, desde el 85 en adelante. Y Chile era de los principales consumidores de azúcar. Ya hace como 10 años atrás hubo una comisión de azúcar. Yo fui parte de esa mesa de azúcar convocada por el senador Girardi, antes de la ley de etiquetado frontal,
donde se hablaba de la posibilidad de poner un impuesto a los alimentos con azúcar, pero no había ninguna forma porque nadie se le ocurrió un etiquetado, quizá podía ser un posible indicador de cómo decir este alimento es alto en azúcar. Bueno, esa mesa quedó en nada. Siguiente. Bueno, aquí tenemos el mapa del consumo de azúcar. Chile se encuentra en un lugar bastante oscuro, que es de los consumidores altos de azúcar. Pero si vamos a la siguiente, vamos a encontrarnos que en el 2016 ocupábamos el segundo lugar en el mundo. Este es un dato de Euromonitor. ¿Y cuánto azúcar consumíamos? 140 gramos. Eso quiere decir 3/4 de taza de azúcar al día. Claro, uno dirá, pero yo no le echo tanto azúcar al café, pero es el azúcar con el jugo, con las galletitas que nos comemos a mediodía, con el Super 8, etcétera, 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 dan los 140 gramos de azúcar, ¿eh? No, acá no incluye jugos de fruta. Y el posterior, ¿cierto?, la ley de etiquetado frontal, y este es el dato de Euromonitor, que es la misma empresa mundial que hace estos estudios gigantes, Chile ya no es el segundo, está como el lugar número 16 y bajó cerca de 60 gramos de azúcar. O sea, 60 gramos es mucho igual. Ya uno debería consumir no más allá de 25 o 30 gramos de azúcar, un adulto. Pero de 140 a 60 y tanto tenemos una baja importante. Y hay que recordar que el consumo elevado de azúcar, no el azúcar así, si yo me como un par de cucharadas al día no pasa nada. Pero el azúcar elevado incrementa el riesgo de diabetes, algunos tipos de cáncer, presión arterial, enfermedades crónicas, obesidad, caries dentales, etc. Que según nuestros datos tenemos alta prevalencia no solo por consumo de azúcar, alimentos ultraprocesados y otros más. Siguiente. Como dijo la subsecretaria, tenemos también, post ley, y antes de la ley ya teníamos una alta prevalencia de consumo de edulcorantes. Yo llevo haciendo estudio de edulcorantes desde el 2012 aproximadamente, mi primer estudio en escolares. Y post ley podemos ver, por ejemplo, que la primera columna es Chile, los lácteos, un 67% tiene edulcorante. Uno va ahora a un supermercado y busca un yogur con azúcar y es difícil encontrar yogur con azúcar. Si uno va a tomarse una bebida y quiere una bebida con azúcar, es más difícil encontrar bebidas con azúcar, ¿ya? Porque gran parte de la industria modificó y redujo, ¿cierto?, los azúcares y los pasó por edulcorantes. Siguiente. Y ahora, ¿qué significado? Y este es un estudio de la doctora Corbalán, que yo creo que más ha estudiado qué pasa con cómo se ha modificado los alimentos post ley. Y lo que podemos ver acá es que los alimentos que tenemos actualmente en el supermercado difieren significativamente de los alimentos que teníamos antes de la ley. O sea, ahora tienen mucho menos azúcar, mucho menos sodio, mucho menos grasa saturada que antes de la ley. O sea, ahora quizá compramos la misma marca, pero esa marca tiene menos azúcar, menos sodio y menos grasa saturada. Ya no hemos cambiado los hábitos. Ya nuestros estudios nos han dicho que nosotros estamos comiendo más fruta, más verdura. No, en los alimentos que consumimos habitualmente son alimentos que tienen menos nutrientes críticos. Siguiente. Ahora, los edulcorantes, ¿qué son? Son aditivos. Son aditivos que se utilizan para endulzar sin aportar calorías. ¿Quién los aprueba? La OMS. ¿Ya? La misma institución que da las directrices ahora es la misma que aprueba. Y esto ha generado un problema interno, porque yo apruebo y yo digo, quizá para bajar de peso no. Aunque nunca han estado destinados a bajar de peso, porque el edulcorante simplemente es reemplazo de azúcar. El edulcorante no actúa a nivel cerebral para inhibir el apetito, no actúa a nivel intestinal para reducir la absorción de calorías. Es simplemente un aditivo que mimetiza el sabor dulce sin aportar calorías. No tiene otro objetivo. O sea, si yo no estoy haciendo una dieta para bajar de peso, no cumple nada. O sea, si yo me como un pastel con un café, con endulzante, no voy a bajar de peso. ¿Ya? Para que lo sepa. Siguiente. Entonces, ¿quién regula? Y todos los edulcorantes que tenemos en el mercado lo regula Codex. Codex depende de la OMS. Y además, para Estados Unidos, la FDA, la EFSA. Entonces, todos los edulcorantes que tenemos en el mercado, nosotros en Chile, todos están regulados por Codex y después autorizados por el ISP. Siguiente. Ahora, Argentina y México han impulsado, ¿cierto?, han querido agregar una nueva advertencia que es edulcorante, porque se dieron cuenta que Chile, ¿cierto?, la industria modificó sus productos porque, hay que ser sinceros, las personas que pensaron en esta ley no pensaron que la industria iba a modificar los alimentos. Yo era presidente en ese momento y había gente que estaba en esa mesa y decía, la gente va a comprar pechuga de pollo, va a cocer la pechuga de pollo y le va a dar a los hijos pechuga de pollo y no le va a dar jamón. Eso nunca ocurrió. Pero
pero la gente, ellos no sabían que la industria podía modificar y que haber toda una inversión tecnológica para hacer modificación y reducir azúcar. No estaba pensado eso. Eso fue un subproducto de este etiquetado frontal. Y México y Argentina dijeron, no nos parece buena idea porque la industria está modificando y la gente, bueno, la industria llega y se mueve y con eso bypassea el azúcar, pero se queda con un aditivo. Y ellos están instaurando la advertencia de edulcorante. Ahora la pregunta ¿es buena idea o mala idea? No lo sabemos. Porque hasta ahora no han mostrado ni un dato. Que uno diga, esto, por ejemplo, redujo el consumo de azúcar y además redujo el consumo de edulcorante y la gente empezó a tomar más agua. O esta leche con chocolate que tenía azúcar o la leche con chocolate que tenía edulcorante, no. La mamá ahora le está dando leche sola. ¿Ya? Cuando esos datos se muestren, podemos recién decir que ellos tomaron la decisión correcta y nosotros estamos equivocados y podemos hacer el cambio. El dato que tenemos hasta ahora, yo creo que está diciendo que nosotros hicimos la decisión correcta, porque el gran enemigo acá es el azúcar, no es el edulcorante. Siguiente. Ahora, pasemos a la siguiente y quiero acá agrandar un poco esta imagen, porque la subsecretaria dijo efectivamente que la OMS comentó que los edulcorantes podían incrementar el riesgo de hipertensión, de diabetes, de enfermedad cardiovascular, DMS, etcétera, que es lo que podemos ver en los estudios caso control y estudios de cohorte, que son estudios observacionales, estudios de seguimiento. En los estudios clínicos, que ellos se quedaron callados, en su mención dicen que pueden bajar el peso corporal, no clínicamente significativo, o sea, no clínicamente relevante, porque clínicamente relevante es más del 5%. Solamente se baja 0,7. Baja el IMC, no hay efectos en glicemia o insulina, no hay efectos en presión arterial, aumenta el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, no afecta a los otros tipos de colesterol, no hay datos de cáncer, porque si viera algún estudio clínico cáncer se elimina inmediatamente, no puede venderse. Y con respecto a la energía, hay disminución cuando hay consumo para azúcar y para energía. Sin embargo, la OMS simplemente utilizó el dato observacional y no los datos experimentales. Yo me imagino que aquí casi todos son de salud y sabemos que el dato experimental es mucho más potente. Estudios en humanos, estos son solo estudios en humanos, es mucho más potente que el estudio observacional. Siguiente. Ahora, la OMS que nos dice es que bajemos el dulzor, efectivamente. ¿Qué no nos dice es que volvamos a consumir azúcar y miel y fructosa? Ya estas recomendaciones generó toda una confusión porque los pacientes de los CESFAM diabéticos empezaron a volver a consumir azúcar, empezaron a consumir miel, etc. Entonces había todos los profesionales de salud nuevamente tratando de decirle es que esta recomendación no era eso. Entonces vamos a tener un problema quizá bien importante. Tenemos más de 12% de la población con diabetes, tenemos gran prevalencia de personas con síndrome metabólico, con hipertrigliceridemia, que tienen que restringir azúcar. ¿Ya? Entonces podemos darle una señal equivocada ya con respecto al tema de edulcorante y azúcar. Siguiente, para no atrasarlo. Algunos mitos que afectan la glucosa e insulina. Siguiente. Metaanálisis de estudios clínicos dicen no afectan ni la glucosa ni afectan la insulina. Por lo tanto, el riesgo de diabetes, ¿cómo podría ocurrir? Causalidad inversa. Los estudios observacionales, los sujetos que más toman al inicio de los estudios de cohorte son los sujetos que presentan mayor obesidad, mayor prevalencia de diabetes, por lo tanto a los 10 años, a los 15 años son los que se mueren antes, son los que están con más patologías, etc. Todos los estudios de cohorte están mostrando lo mismo, ¿ya? Los autores lo mencionan, entre los posibles resultados es posible causalidad inversa, pero nadie lo menciona, ¿ya? O sea, no es que porque yo estoy tomando edulcorante en 20 años más aumento mi riesgo. Muchas personas, porque ya tienen obesidad, porque ya tienen diabetes, porque ya tienen síndrome metabólico, toman edulcorantes para de alguna forma controlar y no seguir subiendo, claro, pero ellos tienen 20 años más, tienen mayor riesgo de otras patologías. Siguiente, porque vamos a pasar. Siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo una dieta alta en edulcorante o dieta alta en azúcar? Porque uno dirá, bueno, ¿qué es peor? ¿Ya? 150 gramos de azúcar versus dieta alta en edulcorante, 150 gramos lo que consumimos los chilenos antes de la ley de etiquetado frontal,
después de 3 meses, los sujetos con dieta alta en azúcar, aumento de niveles de glicemia postprandial, insulinemia y lipemia, en comparación con dieta alta en edulcorante. Siguiente, por favor. Todos estamos hablando que los edulcorantes generan alteración de la microbiota. No hay documento ni especialista que lo diga, pero hay un estudio que lo muestra. Todos los otros los otros estudios que están ahí, si queremos pasar rápido, están diciendo que no. Solo sacarina podría tener efecto en microbiota, pero no sucralosa, no stevia, no aspartame, etc. Inclusive estudios en Chile no han mostrado efectos en microbiota. Siguiente. Siguiente. Creo que vamos al final, directamente, para no aburrirlo. Entonces, son aditivos que deben ser evaluados por separado, ¿ya? Y esto es súper importante porque puede ser que uno se tenga que restringir, por ejemplo, sacarina y ciclamato no deberían estar nunca en el embarazo porque pasa la barrera transplacentaria. En niños menores de 2 años, ningún país tiene permitido, la OMS en su recomendación dice menor de 2 o menor de 3 no consumen edulcorante, ¿ya? Son aditivos que están en ultraprocesados. Y ese es un poco el punto, ¿ya? Los edulcorantes no están dentro de una manzana, están dentro de una bebida, están dentro de un yogur ultraprocesado. Entonces, ahí está un poco la discusión, que a veces se está atacando el aditivo por ser un aditivo y no el alimento, que es el ultraprocesado. O sea, él está pagando por estar metido o por juntarse con los malos de la película. Y, por supuesto, el consumo puede favorecer una adherencia a dietas con restricción de alimentos. Por ejemplo, una persona con diabetes que, o sea, todos que hemos estado a dieta, uno dice, ay, no puedo comer azúcar, y a la media hora andamos detrás de un dulce. Entonces, la gente que de alguna forma tiene la posibilidad de tomar algo en edulcorante, pasa esa barrera de la adherencia. Eso. Ya. Finalmente tengo una última dieta. Entonces, cuando yo tengo 2 alimentos, voy a poner una bebida de fantasía para que no poner marca. Y yo al consumidor le digo, esta bebida tiene edulcorante, tiene un sello edulcorante y la otra tiene un sello con azúcar. La gente va a pensar que los dos tienen el mismo efecto. Si tiene esta con edulcorante y esta con azúcar, obviamente tomo con la azúcar, si es más rica. O sea, nadie puede decir que la bebida con edulcorante, el yogur con edulcorante o el producto con edulcorante es más rico que el azúcar. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que podamos retroceder a lo inicial, porque la gente no va a pasar de una bebida con azúcar edulcorante a tomar agua. Eso ya no ha pasado, ¿ya? La gente que toma yogur con chocolate, con edulcorante, con azúcar, no va a tomar leche sola. Para eso tenemos que las nuevas generaciones enseñarlo, los papás enseñarlo. Pero nosotros, que somos personas adultas, no lo vamos a hacer. No lo hemos hecho. Eso. Ya, buena la discusión, los puntos de vista. Ahora vamos a entrar a conversar un poquito el detalle, preguntarle, grueso, para motivar la discusión. Uno es, subsecretaria, ¿cuál es la evaluación que se hace de la ley de etiquetado propiamente tal, que se ha considerado un éxito internacional de nuestro país? ¿Cuánto ha bajado el consumo de productos, si es que se ha podido medir, azucarado? Todos entendemos que el sabor en la boca, es cierto lo que dice el señor Durán, es muy difícil cambiar el sabor. Hay gente que dice yo tomo café sin azúcar o sin nada, porque logró cambiar el paladar, de algún modo. Y esa es la cosa que entiendo yo. Usted dice, vamos hacia las nuevas generaciones a cambiarle el sabor en el paladar y no a hacerlo adictivo al dulce. El sabor dulce venga del azúcar o venga de un artificial. Otro tema que me gustaría precisar por parte de ustedes es las alertas que han salido han sido complejas y confusas de entender. Porque hay gente que dice, no, la sacarina es cancerígena, ya. Después vienen las aspartame, el ciclamato, ya. Después se dice todos producen un daño, porque una cosa es decir, un producto no me va a hacer bien porque igual me mantiene la diabetes y bla, 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 todo eso, a decir me va a dañar un endulzante. ¿Cuán cierto es eso o cuán no es cierto? Y tercero, ¿qué hacemos con la comunidad diabética o resistente a la insulina, como quien habla, y tantos más, que claro, que tenemos, uno dice, ya, ¿y cómo se hace esto entonces si no puedo cambiar el sabor en el paladar? Tengo que tener algún sustituto, pero que no me dañe a la vez. ¿Cómo esto lo traducimos en prácticas alimentarias relativamente razonables? Se ofrece la palabra entonces, subsecretaria, por favor, y a los senadores, cuando estimen. Me parece que no está activado.
Apagar su micrófono. Ahí sí. De 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Una primera reflexión que quiero hacer, que es muy importante cuando pensamos en los resultados de la investigación científica, es cuál es la comparación que se hace. Los resultados de una investigación y la forma que se interpreta siempre depende de cuál es la comparación que estoy haciendo. Y acá la comparación que se está haciendo no es con el azúcar, no es qué es mejor o qué es peor, el edulcorante o el azúcar. La pregunta acá no es sobre esta comparación, sino que es sobre el efecto del edulcorante en sí mismo y si es que su consumo es inocuo o no es inocuo. Si no es inocuo y es dañino, y si eso es mejor o peor que el azúcar, es otra conversación que es importante de tener, pero no es a lo que se destina esta publicación y esta investigación de la OMS. Entonces, eso es una primera cosa. Lo que se quiere resolver es si es que da lo mismo consumir edulcorantes no calóricos. Esa es la pregunta. Lo segundo es que como efectivamente hay distintas metodologías de estudio y estudios que pueden arrojar resultados que son distintos, es que se hace el ejercicio para alcanzar lo que se entiende como el consenso académico de poder hacer una revisión sistemática con un metaanálisis para llegar a un resumen que refleje el estado de la evidencia disponible. Y en eso efectivamente hay distintos tipos de estudios, y hay algunos estudios en los cuales es más fácil poder ajustar por posible efecto de confusión, pero no quiere decir que solo un tipo de estudio pueda hacerlo. Los estudios experimentales, a diferencia de los observacionales, la diferencia que tienen los experimentales es que el investigador asigna la exposición de manera aleatoria a los sujetos de investigación. Y eso lo que entrega garantía o se acerca a dar mayor certeza de que la exposición a la cual uno quiere estudiar no está relacionada por una tercera variable con el resultado que me importa poder dilucidar. Eso es una fortaleza de los estudios de los estudios, digamos, en comparación con los observacionales de los estudios experimentales, pero no quiere decir que los estudios observacionales no puedan lograr el mismo objetivo, sino que con otros métodos de control de calidad, de selección de los participantes, de método estadístico para justamente controlar por esos posibles factores de confusión, uno también puede llegar a establecer resultados e interpretaciones sobre la relación entre las variables que están bajo estudio. Entonces, esto para decir que no porque sea observacional no podamos sacar conclusiones a nivel poblacional de cuál es el resultado entre una exposición y un resultado de salud. Sin ir más allá, los primeros resultados o los primeros tipos de estudios que nos dieron las señales de que el tabaco podía producir cáncer fueron observacionales, no fueron experimentales. Y el hecho de que fueran estudios observacionales, poblacionales, no le quitó mérito al resultado de que el tabaco produce cáncer. Y hoy día lo sabemos gracias a esos estudios observacionales. Todo esto dicho, vuelvo al punto del principio precautorio. Como existe distintos resultados disponibles según el tipo de investigación y según el tipo o el método de investigación que se aplique, es que entonces lo que uno quiere llegar es al mayor consenso académico posible a través de, como decía, los estudios de múltiples, diferentes tipos de estudios. Es el metaanálisis y la revisión sistemática, y sobre el principio precautorio. Entonces, al menos lo que podemos decir con certeza es que no existe consenso científico de que consumir edulcorantes no calóricos es inocuo. De eso estamos seguros. Al menos podemos decir que no existe certeza científica de que da lo mismo consumir edulcorantes no nutritivos. Ese es el principio precautorio. Eso ligado a la importancia de dar a las personas autonomía y libertad sobre sus decisiones de salud es que lo que sugieren y lo que han hecho México y Argentina no es establecer ningún tipo de limitación a su producción y su consumo, sino que sencillamente informar a las personas. Porque las personas pueden no saber que esto puede ser potencialmente dañino y no tener claro con la alta frecuencia que efectivamente se encuentran en todos los productos de edulcorantes no nutritivos. Entonces, lo que esto busca es entregar información para que las personas puedan utilizar esa información en su consumo de alimentos. Que de hecho, de ahí paso a la segunda pregunta, senador, sobre los efectos de la ley. Esto está estudiado, hay estudios del Ministerio de Salud y también estudios del INTA que evalúan el impacto de la ley en diferentes líneas. Uno,
en el apego de la industria a la regulación, que son resultados muy favorables, donde refleja una alta adherencia a la legislación vigente y también del patrón de consumo de las personas ante el etiquetado. Y lo que muestra es, primero, que es muy importante, es una fácil interpretación de las personas del etiquetado, es decir, la cifra exacta va al 97-96% de las personas dice que entiende lo que se comunica con el sello. Eso es una característica importante de que sea presentado con un sello negro versus la etiqueta que describe cada uno de los nutrientes que están dentro de un alimento. Es una diferencia. Un alto porcentaje de las personas dice que escoge en base a la información que le entregan los sellos, y otro de los resultados que también se ha demostrado empíricamente es que justamente la industria se ha reformulado y con eso ha disminuido importantemente la cantidad de azúcar, de grasa y de sodio que se vende anualmente y que por ende es consumido también por las personas. Y esto sí ha sido o fue uno de los objetivos de la política pública. De hecho, hay un modelo detrás de esto, que es el modelo DAM, DAM, Disponibilidad, Accesibilidad y Marketing. Y así como quiere apuntar a la accesibilidad, la ley, de ciertos productos, por ejemplo, prohibiendo la venta, la comercialización o el regalo de estos alimentos altos en establecimientos educacionales, también se restringe el marketing, limitando los horarios en los cuales se puede hacer y a qué población se puede dirigir el marketing, prohibiendo que se dirija directamente a los niños. Esa es la A y la M del modelo, y la D es la disponibilidad. Y lo que quiere hacer con la disponibilidad es que, si bien hoy día existe quizás la misma marca del yogur, ese yogur no es el mismo, porque efectivamente ha sido reformulado y tiene menos azúcar y menos grasa. Entonces está menos disponible para las personas ese producto que es nocivo para la salud. Este modelo DAM se puede utilizar en una dirección u otra, dependiendo si uno quiere favorecer o dificultar la exposición a un cierto producto, dependiendo si es que es nocivo o favorable para la salud. Entonces la ley tiene resultados que son favorables si uno mira estos indicadores, que justamente obedecen a su objetivo, que es que están menos disponibles los alimentos porque han sido reformulados, y también menos accesibles y con menos publicidad, que sabemos que es algo que incide en la conducta de las personas. Todo eso, de nuevo, no es para volver, creo que esto hay que mantener la conversación en la pregunta de fondo. ¿Es inocuo o no es inocuo? Y si tenemos certeza científica de que no podemos decir que es inocuo, entonces una alternativa para el bien de la salud de la población es entregar la información de un modo claro, que es lo que diferencia enormemente los sellos negros con la etiqueta trasera de los alimentos. Para precisar bien antes la palabra del senador Latorre, estamos hablando de todos los edulcorantes, subsecretaria, del conjunto, y estamos hablando de los riesgos, porque entiendo que algunos tienen más riesgos que otros. ¿Es universal esta impugnación? Me refiero a que los edulcorantes son potencialmente dañinos para la salud, por decirlo así. Y si es así, el método por el cual usted quisiera llevarlo a cabo esto es mediante un etiquetado similar al que hoy día existe en los alimentos, por la vía reglamentaria o por la vía legislativa. ¿Cuáles son los caminos que usted está evaluando? Esa pregunta no creo que la pueda contestar en este momento, porque recientemente se está planteando la pregunta al comité que revisa el reglamento sanitario de los alimentos. Entonces, sin duda, esa es la conversación que se va a dar en ese espacio. Nosotros estábamos mostrando acá el ejemplo de cómo lo ha hecho México, cómo lo ha hecho Argentina. Eso se puede acoger como un ejemplo, se puede acoger algo diferente. Yo creo que lo que es importante tener en mente es la diferencia que genera en el impacto de las personas el modo de comunicar algo. Porque siendo ya obligatorio previamente que todos los alimentos tengan una leyenda que describa cada uno de sus ingredientes y tiene la tabla de la cantidad de cada uno de los ingredientes principales, eso la mayoría de las personas no lo ve, no lo lee. Por ende, si bien la información está disponible, no se comunica fácilmente a una persona que además no va a tener el tiempo de detenerse para revisar cada uno de los paquetes. Esa es la diferencia en la manera en que se comunica algo que tiene una percepción más fácil de parte de las personas. Entonces, es uno de los elementos a conversar. Y sería una de las cosas favorables de que sea un sello frontal que lo hace más fácil de interpretar por las personas.
Lo segundo, con respecto a si es que es uno o dos edulcorantes, lo que ocurre es que en la gran mayoría, si no en todos los productos, se utiliza más de un edulcorante. Entonces, incluso si uno pudiese distinguir, mira, es menos nociva la stevia a otro edulcorante, no hay ningún producto que tenga solo stevia, aunque tenga stevia. Va a tener además otro edulcorante asociado. Entonces ahí se dificultaría aún más regular de un modo que sea solo para algún tipo, según además dependiendo de la cantidad de gramos de diferentes tipos de edulcorantes que pueden estar dentro de un mismo producto. Entonces esa es la dificultad de hacer una separación según el tipo de edulcorante del que estemos hablando. Bien, senador Latorre, después don Samuel Durán. Gracias, presidente. Bueno, agradecer y saludar a la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Bagli, y también al doctor Samuel Durán por sus presentaciones. Yo un par de preguntas, parecido a lo que usted preguntaba, presidente, sobre otros edulcorantes como el alulosa, eritritol, xilitol, maltitol. Me mandaron esta info, que no están en esa lista, y la pregunta es si existe algún estudio sobre estos edulcorantes, si tienen efecto nocivo, si estos otros edulcorantes estarían dentro del grupo ya mencionado, ya que se usan mucho en niños y en personas diabéticas. Esa es la información que me llega, quería contrastar. Esa es una parte de la pregunta. La otra es respecto a las guías alimenticias, las nuevas guías, ¿no?, de alimentos que mencionó la subsecretaria. ¿Qué programa, política se está llevando adelante con esas guías en los centros educativos, por ejemplo, para la información así más focalizada en población vulnerable o de riesgo? Y ¿cuál es la evidencia que tendríamos hoy, digamos, respecto a los riesgos y efectos en población infanto-juvenil de edulcorante? Mi pregunta si es que hay información sobre aquello. Muchas gracias. Doctor Durán y después su secretaria. Ya, con respecto, yo creo que voy a hablar de dos puntos. Uno, que los estudios observacionales no dan causalidad, solo dan asociación, ¿ya? Y en el caso del tabaco uno no puede hacer estudios experimentales porque uno no puede pedirle a la gente que fume una cajetilla y a ver si le da cáncer. O sea, los estudios experimentales tienen que ser favorables al ser humano y no como estudios en modelos animales que uno le interesa que le dé la patología, ¿ya? Y a mí lo que me preocupa es el concepto de fácil interpretación. Si con este año tuvimos dos noticias de edulcorante. Uno fue el aspartamo, ¿cierto?, donde la JECFA indicó que era posible carcinogénico, la IARC. Y la JECFA, que es otra oficina de la OMS, tuvieron que sacar una noticia conjunta porque a nivel científico y a nivel de periodistas quedó la batabola. Finalmente el aspartamo quedó en la misma categoría de la aloe vera, que nadie lo diría, el aloe vera es algo terrible, pero está en la misma categoría, pero para la gente es posible carcinogénico, suena terrible, ¿ya? Entonces, si a nivel de expertos genera la crema, yo no creo que sea tan fácil a nivel del consumidor, que tenemos un etiquetado muy fácil de entender, poner un nuevo sello o poner una nueva advertencia y va a ser fácil de entender para un consumidor. Si ni los profesionales logran dilucidar muy bien este tema, ¿ya? Porque nuestra ley es fácil de entender. Yo no tengo y no he visto ninguna presentación, ni de argentinos ni de mexicanos, que nos digan esto bajó el consumo de azúcar y esto bajó el consumo de azúcar. No tienen esa información. Hasta ahora van solo las percepciones, cómo se ha comportado la industria, etcétera, etcétera, pero el dato que nosotros tenemos de la baja de azúcar, ya no lo tienen. Entonces yo siento que aquí puede haber con un principio precautorio que podría no serlo finalmente porque no tenemos estudios clínicos que digan produce, ¿ya? Y los estudios observacionales son de baja calidad, que lo muestran, o sea, ahí está la información, estudio de baja calidad, estudio etcétera. No tenemos la data suficiente para poner, porque teóricamente un etiquetado o un sello tiene que tener detrás un respaldo de evidencia científica. ¿Ya? Como así, por ejemplo, la grasa saturada que aparece, quizá también hay que reevaluarla, porque la grasa saturada de lácteo no está mostrando efecto cardiovascular, ¿ya? Quizá también hay que modificarlo. O sea, yo creo que los reglamentos y las etiquetas se pueden ir modificando en base a la evidencia. Pero yo creo que en este momento decir
¿Vale la pena poner edulcorante como a la par de azúcar? No. Subsecretaria. Sí, disculpe, estaba buscando las cifras disponibles de la evaluación de la ley de etiquetado, que son los estudios publicados que efectivamente demuestran que se ha reducido el consumo de azúcar, se ha reducido el consumo de sodio y de las saturadas como respuesta a la ley de etiquetado. No tengo estudios específicos de ese tipo de edulcorantes, senador. Puedo hacer la consulta para ver si le podemos facilitar la evidencia que exista en eso en específico. En este momento no tengo información para responderle. Sobre la interpretación, yo creo que es importante volver en el punto que si ya tenemos evidencia que los sellos actuales son de fácil interpretación para la población, es difícil pensar que un sello de las mismas características no sea de fácil interpretación para la población, porque además comunica algo que en esencia es lo mismo. Es decir, identifica un cierto tipo de nutriente y alerta que ese nutriente está presente en ese producto en una cierta cantidad que puede ser dañino para las personas. Entonces, es difícil pensar que no sea de fácil interpretación, tal como ya aprobado con evidencia empírica, que los sellos actuales sí lo son. Así que eso, sobre todo las guías alimentarias basadas en alimentos, esta es la segunda versión de las guías alimentarias publicadas el año pasado. Se bajan en 10 mensajes sencillos que tratan de entregar los mensajes principales a la población sobre cómo llevar una alimentación saludable. Ese es como el producto general. Además, se elaboraron libros que entregan como sugerencias de cocina para hacer recetas y preparaciones con alimentos que tengan pertenencia territorial. Entonces los hay que distinguen platos y preparaciones posibles por temporada del año y por territorio del país para poder hacerlo de fácil acceso a la comunidad. Y también con esto se espera se acogen luego los programas de educación en salud en la APS. Entonces, todas las consultas nutricionales a las personas que acuden a la APS se usan en base a este material, que también, por supuesto, puede estar disponible y está diseñado con estas, como decía, estas herramientas prácticas para que también pueda ser llevado a otros lugares como los establecimientos educacionales. Son los que mencionaba los mismos que mencionaba en la revisión sistemática, que tiene, como decía, hay diferentes niveles de certeza de la evidencia y hay diferentes órdenes o niveles de magnitud, digamos, cuánto es la fuerza de la asociación entre la exposición y el outcome en particular. Entonces no es lo mismo para todos, pero tiene efectos obesogénicos y también de aumento de diabetes y de cáncer. Subsecretaria, si fuera, voy a tomar un ejemplo súper doméstico o pedestre. Uno toma normalmente bebidas dietéticas o cero, el caso mío, años. O le coloca la stevia o la sacarina al café, años, hablando 10, 20 años. ¿Qué le decimos hoy cuando tenemos esta duda razonable, aunque todavía no haya modificación en el reglamento, en fin? ¿Qué recomendación le dice usted a la gente hoy día que quiere que el azúcar esté lejos de su vida, lo más lejos posible, hasta donde pueda, usa o usamos los endulzantes de forma crónica o persistente todas las veces que es posible, y frente al momento que vivimos sin poder cambiar el sabor en la boca, ¿qué hacer? Esa es una indicación difícil de seguir. Lo que sugiere la OMS es preferir los azúcares naturales que están en la fruta. Y no endulzar las preparaciones ni con edulcorantes no nutritivos ni con azúcar. Por eso la OMS es muy clara en decir que esto no significa volver al azúcar. Y por eso es que la conversación no está en si es que el azúcar es mejor que el edulcorante. ¿Cómo cuáles serían los naturales? El azúcar de la fruta. La fructosa. La miel, claro. Eso es endulzante. La miel. Claro. No, ¿azúcar rubia? No azúcar. Entonces... Le hago la pregunta por eso porque también es importante, y como vimos los ejemplos de México y Argentina, hay diferentes motivos por los cuales focalizar en menores de 2 años.
Uno es porque, como son exposiciones que generan consecuencias de salud a largo plazo, en la medida que sea más temprana la exposición, va acumulando más daño a lo largo del ciclo de vida, del curso de vida. Entonces, mientras es importante evitar este hábito lo antes posible, como lo hacemos en cualquier otro ámbito de productos que hacen mal para la salud, como por ejemplo el tabaco. Esa es una razón. Y la otra razón es justamente porque cultiva y educa el paladar y el sabor. Entonces, lo que hay que avanzar es a bajar el dulzor en nuestras preparaciones. Y una forma de facilitar eso en los primeros años de formación es evitar la exposición a los endulzantes, que lo que va a hacer es que cada vez necesitamos más dulzor. Entonces, la sugerencia es reemplazar la bebida y el jugo por el agua. Eso va a ser siempre la mejor alternativa. Y consumir alimentos que no sean procesados ni ultraprocesados, sino que sean alimentos naturales. Muy bien. ¿Alguna opinión final? Sí, era finalmente, bueno, estamos muy de acuerdo que en los menores de 2 años no debería consumir ni azúcar, ni miel, ni edulcorantes no calóricos. O sea, porque la adherencia a la dieta se favorece, el sabor dulce es inherente al ser humano. Nosotros, la leche materna es dulce y el sabor dulce nos genera felicidad, recompensa, etc. Lo que pasa es que hemos exagerado ahora con el tema del sabor dulce. Y aunque es cierto que la recomendación es bajar el dulzor de los alimentos, es muy difícil a menos que, por ejemplo, la industria se ponga de acuerdo y como hicieron los panaderos, que bajaron la cantidad de sodio y nadie se dio cuenta porque todos se pusieron de acuerdo y fueron bajando de a poco. Lo que tenemos que lograr e impulsar es que empiecen a bajar el dulzor de los alimentos, ¿ya? Eso yo creo que es como la gran tarea. Que pasemos a tomar agua, yo veo una tarea muy difícil. Nosotros tenemos hartos estudios en pandemia y ahora con el tema de la crisis económica va a haber una mayor inseguridad alimentaria, por lo tanto la gente va de menos recursos, va a buscar alimentos más baratos, más harina, más aceite, más azúcar, etcétera. Entonces, de alguna forma los chilenos, con la ley de etiquetado frontal, el Estado de alguna forma se encargó de hacerle la alimentación un poco más saludable, pero el chileno no está optando por comer más saludable, ¿ya? No está comprando más fruta, no está comprando más verduras, sino que los alimentos que ya consumía son menos malos que antes. Y yo creo que eso hay que rescatarlo. Y con respecto a lo que se viene, yo creo que hay que seguir haciendo evaluaciones. No tenemos una evaluación alimentaria. La última fue la ENCA, la encuesta de alimentación del 2010, y de ahí no ha habido una nueva. Por lo tanto, no sabemos qué pasa con la alimentación con un estudio absolutamente descriptivo y representativo de la población. No hay datos, ¿ya? Entonces ahí recién vamos a ver cómo estamos comiendo los chilenos, y hasta ahora el Ministerio de Salud no ha dado luces de querer hacer una nueva encuesta alimentaria. Así que mientras no tengamos ese dato, no vamos a saber si realmente bajamos el consumo de azúcar, si estamos consumiendo edulcorantes de forma excesiva. No lo creo. Yo he hecho varios estudios y tampoco los estudios del INTA han mostrado que estemos pasando el IDA. Estamos con un consumo muy masivo, pero no se está pasando el IVA. Así que eso. Bien, vamos a seguir monitorizando este tema de cerca porque es un tema muy sensible, muy ciudadano, muy del momento, ¿verdad? Así que le agradecemos, subsecretaria, también al doctor Durán. Y por haberse cumplido el propósito, se levanta la sesión.